Hola, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles geometría. Para ser más exactos, hoy vamos a hablar de triángulos, propiedades fundamentales y propiedades auxiliares. Vamos a estudiar las tres fundamentales y las tres auxiliares. Y a partir de ahí les voy a mostrar una serie de ejercicios, de tal manera que cada uno es un poco más complejo que el otro, para que se pueda entender bien este tema. La primera propiedad de la cual vamos a hablar es la siguiente. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos va a dar 180 grados. En todo triángulo. Si queremos sumar los tres ángulos que están en la parte interna, siempre va a dar 180 grados. Propiedad 1. Segunda propiedad. Segunda propiedad. En todo triángulo, la suma de las medidas de dos ángulos internos es igual a un externo. Esto se entiende mejor si lo graficamos. Entonces, miren, si ustedes tienen un triángulo, más o menos así. Ahí está el triángulo. No es perfecto, la línea de la parte baja está un poco chueca, pero ahí está el triángulo. La suma de dos internos, por ejemplo, la suma de este ángulo con este otro, la suma de estos dos ángulos internos, me va a dar como resultado un ángulo externo. ¿Pero cuál? El ángulo externo que está por aquí. Este ángulo externo. Este de acá. La suma de dos internos siempre te va a dar un externo. O sea que si a este yo le llamo a este yo le llamo A, y al que está en la parte superior le llamo B, entonces este ángulo externo será la suma de A más B. Y ahí tenemos la propiedad 2. La suma de dos ángulos internos siempre te va a dar un externo. Pero si agarramos otros dos ángulos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si agarro este ángulo? Si agarro este ángulo con este otro, la suma de estos dos ángulos internos me va a dar un externo también. ¿Cuál? El que está por este lado. La suma de esos dos ángulos internos me va a dar este externo de acá. Y ahí está aplicada la propiedad de la misma forma, solo que al revés. Y si tú agarras los dos de la parte baja, la suma de esos dos te va a dar el externo que esté en la parte superior. Segunda propiedad, la suma de dos ángulos internos siempre te va a dar un ángulo externo. Tercera y última propiedad. En todo triángulo, la suma de los ángulos externos, ya no los internos, ahora los externos, la suma de los tres externos siempre va a ser 360 grados. Y luego tenemos las propiedades auxiliares o propiedades adicionales, como acá indica, ¿no? Son otras tres figuras muy específicas. Esta, por ejemplo, se le conoce como propiedad del boomerang por su forma, porque tiene forma de boomerang. El ángulo externo X es igual a la suma de los tres internos. La suma de estos tres que están en la parte interna te dan como resultado X, que está en la parte externa. Esta es la propiedad del boomerang. Luego tenemos esta de acá, que se le conoce como propiedad de la mariposa, por su forma también, ¿no? Que indica que la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, va a ser igual a la suma de estos otros dos, de m más n, tal cual como acá lo indica. Alfa más beta es igual a m más n. La tercera propiedad se le conoce como la propiedad del pescadito, porque si lo vemos así de costado, nos sale más o menos una figura como un pescado. Esta propiedad que indica que la parte superior A sumado con la parte inferior B es igual a la suma de los dos ángulos que se forman en los lados, en los costados, ¿no? Símbolos. Entonces, estas tres son propiedades auxiliares que en alguna figura se podrían aplicar, dependiendo de cómo interpretemos la figura. Si en el ejercicio tenemos que aplicarla, entonces buscamos cuál de estas tres propiedades tendremos que utilizar. Primer ejercicio entonces. Figura número 1. Dice que calculemos el valor de x. Calcula x. Tenemos un triángulo y tenemos al parecer tres ángulos internos. Si nosotros vemos al ojo que son tres ángulos internos, entonces ¿de qué propiedad estamos hablando? Estamos hablando de la primera propiedad. La suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados, como es este caso. Entonces, la suma de los tres internos va a ser 180 grados. Voy a escribirlo acá al costadito. Vamos a decir lo siguiente. El primer ángulo, 2x, sumado con el segundo ángulo, 3x, sumado con 45 grados,
tiene que ser igual a 180 grados. Esta es la ecuación inicial. Por acá comenzamos. Este es el punto de partida. Ahora bien, 2x más 3x, estos dos se pueden operar juntos. 2x más 3x va a ser 5x. Primer paso, siguiendo los pasos uno por uno, pues, ¿no? Para no saltarme ninguna línea. El positivo 45 se va al otro lado y se vuelve negativo. Entonces acá tendrías menos 45 grados. Entonces tienes 5x es igual a 180 menos 45 grados. 180 menos 45 tendría que ser 135 grados. Entonces 5x es igual a 135 grados. El 5 que multiplica pasa a dividir. Así que x va a ser igual a 135 entre 5. Y 135 dividido entre 5 será 27. Por lo tanto, x es igual a 27 grados. Y ahí está la ecuación y este es su desarrollo. La primera propiedad no es nada complejo, de hecho es muy sencilla. Este es el primer ejercicio. Segunda figura. Aparentemente un poco más compleja, pero no imposible. En el primer ejercicio teníamos puros ángulos internos. Ahora no tenemos ángulos internos. Si tratamos de observarlos, no hay ninguno. Los tres que tenemos son ángulos externos, están fuera del triángulo. Entonces, si buscamos en las propiedades, estamos hablando de la propiedad 3. La suma de los ángulos externos siempre será 360 grados. Aquí vamos a tener una ecuación un poco más amplia, pero no imposible. Veamos. Primer ángulo es 2x más 90. 2x más 90 grados. Primer ángulo, 2x más 90. El otro ángulo es 6x, el que está por acá, 6x. Entonces, 2x más 90 más 6x. Y a esto hay que sumarle el tercer ángulo, que es el de la parte baja, que mide 3x más 50. 3x más 50 grados. La suma de estos tres es 360 grados. Así queda la ecuación inicial. Términos semejantes. El 2x con el 6x, positivo el 6x, y el 3x. Los tres son semejantes. Por otro lado, el 90 grados con el 50 grados también son semejantes. Entonces, comenzando con las variables. 2x, 6x y 3x. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sería 11x. En nuestra siguiente línea tendríamos 11x. Y luego tendríamos que operar el 90 más 50, que te va a dar 140, si el cálculo no me falla. Entonces, 11x más 140 va a ser igual a 360. Misma lógica que el ejercicio anterior. 140 positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. Entonces, 11x es igual a 360 menos 140, que tendría que darte 220. Entonces, 11x es igual a 220 grados. Luego, el 11 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Así que x tendría que ser 220 entre 11. Si el ojo no me falla, esto tendría que ser 20 grados. Ejercicio número 2. Tan sencillo como la primera. Recién estamos calentando, son los primeros ejercicios. Espero que se esté entendiendo bien. Número 2. Ejercicio 3. Tercera figura. Observemos con atención a ver qué encontramos. Ahí está la figura. Tenemos un ángulo interno, dos ángulos internos. En realidad, acá está el ángulo, solamente que le han puesto sus números acá afuera, porque evidentemente la figura no permite que entre ahí. Así que tenemos dos ángulos internos. Y por acá tenemos un ángulo externo, está afuera. Ajá. O sea, tenemos dos ángulos internos y un ángulo externo. ¿A qué propiedad nos hace acordar el hecho de tener dos internos y un externo? El externo además está al otro lado, no es adyacente con los internos. Esta es la tercera propiedad. La suma de dos ángulos internos te va a dar como resultado un ángulo externo que no sea adyacente con ninguno de los dos internos, pues, ¿no? Entonces, como se aplica esa propiedad, la suma de este ángulo interno con este otro ángulo interno te tiene que dar como respuesta este ángulo externo.
Ahí está. Acá dice calcula X además. Acá tenemos una Y. No hay que preocuparnos mucho por la Y. Hay que expresar la ecuación. La suma de los dos internos te va a dar como respuesta el ángulo externo. El primero es 2x más y. Este es el primer ángulo. Sumado con el segundo ángulo, que es 50 grados más x, te tiene que dar como respuesta y más 80 grados. Ahí está la ecuación. El signo igual es como una frontera que separa a todos los elementos. Términos semejantes por acá, 2x y x. El y con el 50 no se pueden operar, el y con el 80 tampoco, pero hay algo que se puede hacer ahí. Hacemos lo siguiente. 2x más x, acá con todo y signo, va a ser 3x. Entonces acá tenemos 3x y esto desaparece. Muy bien. Entonces hay una y positiva aquí y hay una y positiva acá. Si hay dos números, ambos positivos y ambos iguales, pues se van los dos. ¿Por qué? Porque si yo agarro este más y lo llevo al otro lado, se convierte en un menos y. Y y menos y, o sea, 1y menos 1y, va a dar 0. Entonces, se va la y. Al 80, como es positivo, ya lo dejamos ahí puesto. Ahí está. Y menos y es 0. Dos números iguales restados da 0. Entonces, por esa razón es que la y desaparece. No hay que preocuparnos tanto por la y. 3x más 50 es igual a 80. Este más 50 se pasa al otro lado a restar. Entonces, 3x será igual a 30. 30 graditos. El 3 que multiplica pasa al otro lado a dividir. 30 entre 3 será igual a 10 grados. Y ahí tenemos la respuesta de esta tercera figurita donde aplicamos la segunda propiedad. La suma de dos ángulos internos da como respuesta un ángulo externo. Ejercicio número 3. Cuarta figura. Y ya estamos avanzando. Espero se esté entendiendo bien cada explicación. En esta cuarta figura hay que hacer otra consideración. Si observamos bien, tenemos dos ángulos externos y un ángulo interno. El ángulo interno X, que está por acá, ¿no? El ángulo interno X. Y los otros dos son externos. 100 grados, externo, y 160 grados, externo. ¿Qué consideración podemos hacer para calcular X? Observen. Si nos acercamos por acá y marcamos este vértice, este puntito, aquí se forma un ángulo llano, una media vuelta. Una media vuelta. ¿Cómo una media vuelta? Si tú tienes una línea y a esta línea le marcas un vértice, acá está el vértice, entonces aquí se ha formado un ángulo llano, una media vuelta. Una media vuelta vale 180 grados. Esta es la media vuelta, 180 grados. ¿Y qué pasa si yo te digo que esta media vuelta está dividida? Hay un ángulo acá que vale, por decir, 40 grados. Si yo te digo que ese pedacito vale 40 grados, y tú sabes, porque esta es una línea recta, que acá se forma un ángulo llano, entonces, si este primer pedacito vale 40 grados, ¿cuánto tendría que valer el otro? O sea, este ángulo, para que juntos los dos sumen 180 grados. Tendría que valer 140 grados. Porque 140 grados es el único número que sumado con 40 te da 180. Ese es un ángulo llano, una media vuelta, 180 grados. Eso está pasando acá. Si este pedacito vale 100, entonces este ángulo que se forma por acá, este ángulo, ¿cuánto tiene que valer? Si se supone que juntos los dos deben sumar 180 grados. Si el primer pedacito vale 100, entonces este otro ángulo tiene que valer 80 grados. Ahí tiene su valor, 80 grados. Vamos a marcarlo. Lo mismo pasa al otro lado. Acá también se forma un ángulo llano.
acá está el vértice. Si este ángulo vale 160 grados, ¿cuánto tiene que valer este otro ángulo que está por acá? Este ángulo, ¿cuánto debe valer? La diferencia, ¿no? Para que llegue a 180, 678 sería 20 grados. Y ahí lo tienes. Ya tienes los valores que necesitas. En este caso, 80 grados y 20 grados. Ya, como ya lo tengo, me olvido de esto, pues no lo ignoro. Ya no le hago caso. Esto no existe. Y este lado de acá tampoco. Lo ignoras. Entonces tienes un triángulo con 3 ángulos internos. Pero evidentemente no podemos olvidarnos. Esto lo dejamos simplemente ahí. Solamente que no le hacemos caso. Tenemos 3 ángulos internos y ya sabemos qué cosa hacer. La suma de los 3 ángulos internos siempre va a ser 180 grados. Así que 80 grados sumado con 20 grados sumado con x tendrá que ser igual a 180 grados. Esta es la ecuación que te permite hallar la respuesta. ¿Qué hacemos? Términos semejantes. 80 y 20. 80 más 20 tendrá que ser 100 grados. O sea que 100 grados más x es igual a 180. Ya me imagino que al ojo tienen la respuesta, ¿no? Este 100 pasa al otro lado, se vuelve negativo. Entonces x tendrá que ser 180 menos 100. 180 menos 100 tendría que ser 80 grados. Y ya tenemos el valor de x. X vale 80 grados. Para este ejercicio hay que considerar el ángulo llano. Un ángulo llano vale 180 grados. Ejercicio número 4. Número 5. Acá tenemos la quinta figura. Tenemos un 2x, tenemos un 130, un ángulo de 90. Hay varias maneras. Cuando hablamos de triángulos hay varias formas para resolverlos. Yo voy a explicarles una, la que considero yo más sencilla. Acá también se forma un ángulo llano. Aquí, aquí, aquí. Porque si tú marcas este vértice, este punto, acá está el vértice, pues, ¿no? Entonces mira, este lado de aquí vale 90 grados. ¿Cuánto tiene que valer el otro lado de acá? También 90 grados. Entonces podríamos colocarle también un cuadradito aquí. Ambos van a valer 90 grados. Entonces le colocamos acá un cuadradito. Ambos valen 90. Y acá le voy a escribir 90 grados. Normal. Ya tenemos entonces ese valor. ¿Por qué? Por ángulo llano. ¿No se entiende de dónde sale el ángulo llano? Agarramos la figurita y la volteamos. La colocamos de tal manera que quede como una línea recta esto. Y acá está el ángulo llano. Esto que está acá es lo mismo que yo tenía por acá. Solo que esta línea está recta, ¿no? Nos acercamos por aquí. Ahí está. Este es el ángulo llano, 180 todo. Este lado vale 90, entonces este otro lado también vale 90. Ahí estamos. Lo volvemos entonces a la normalidad y podemos seguir sacando conclusiones. Aquí en la parte baja hay un 130. También se forma un ángulo llano. Voy a marcar yo este vértice. Acá también hay un ángulo llano, porque si este pedazo vale 130, entonces ¿cuánto tiene que valer este otro pedacito para que juntos sumen 180? Este tendría que valer 50 grados. Ahí está. Ya tenemos entonces el valor de este ángulo. Ya tenemos los 3 internos. Tenemos un 2x, tenemos un 90 y tenemos un 50. Los 3 son ángulos internos. Entonces, fijándonos en la primera propiedad que ya conocemos, la suma de los 3 tiene que ser 180 grados. Así que diremos lo siguiente. 2x sumado con 90 grados, sumado con 50 grados, tendrá que ser igual a 180 grados. Esta va a ser la ecuación con la cual puedo determinar el valor de x. Términos semejantes. 90 con 50. Ambos son términos semejantes. La suma de ambos da 140. Así que 2x más 140 es igual a 180. Este 140 positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. 180 menos 140. 180 restado con 140 tendría que dar 40 grados. Y luego el 2 que multiplica con la x pasa a dividir con el 40. 40 entre 2 va a ser 20. Entonces el valor de x es 20 grados. Así es como calculamos el valor. Es
una de las formas que hay. Hay varias, hay otras observaciones que se pueden hacer, pero esta es la más sencilla. Ejercicio número 5. Este ejercicio 6 sí que está interesante. Es un poco distinto a todos los demás. Observen la figura. Tenemos un triángulo dentro de otro triángulo y queremos calcular el valor de x. X está acá en la parte superior. Para calcular el valor de x, yo tendría que saber en el triángulo ABC, el triángulo grande, cuánto vale el ángulo de acá, ¿verdad? Para yo poder decir 70 más ese ángulo que está ahí, más x es igual a 180. Está bien, pero yo no sé cuánto vale el de la esquinita, el del vértice C. Pero sí que lo puedo saber. Por un momento nos vamos a olvidar, vamos a imaginar que no existe esto. Lo ignoramos. No está. Entonces tenemos un triángulo EDC y ese triangulito a la vista está muy sencillo, ¿no? El de acá vale 100, el de arriba vale 20. ¿Cuánto tendría que valer este ángulo de acá si sabemos que la suma de los tres siempre va a ser 180? 100 más 20, 120. 120 para 180 sería 60 grados. Este ángulo en el vértice C vale 60 grados. No es necesario escribir una ecuación. Por observación lo podemos sacar, pero si deseas podrías escribirlo, ¿no? 100 más 20 más x o más y es igual a 180, te va a dar que x es igual a 60. Con eso ya tenemos su valor. Ya, pero el ejercicio te pide calcular x, no calcular cuánto vale el ángulo de la parte baja. Ahora regresamos. Y ahora ignoramos esta parte, esta línea con este 20 y este 100. Tenemos un triángulo tal cual como nosotros conocemos. En la parte baja, 70 y 60. En la parte superior, x. La suma de los tres te tiene que dar 180. Entonces diremos que 70 grados sumado con 60 grados sumado con x va a ser igual a 180 grados. Ahí están los tres. Términos semejantes. 70 con 60, 7, 7, 14, 7, 6, 13. 70 más 60 tendría que ser 130 grados. 130 grados más x es igual a 180. El 130 pasa al otro lado a restar. Entonces, x tiene que ser 180 menos 130. 180 menos 130 tendría que ser 50 grados. Esta va a ser la respuesta final al valor de x. Un poco rápida su resolución, a pesar de que el ejercicio parecía complejo. En el triángulo pequeño sacamos rápidamente cuánto vale el ángulo de la parte baja. Vale 60 grados. Con ese ángulo, fijándonos en el triángulo ABC, podemos sacar rápidamente el valor de x por la primera propiedad fundamental. La suma de todos los ángulos internos siempre será 180 grados. Ejercicio número 6. Esta otra figura, aparentemente compleja y un poco más amplia, no es imposible tampoco. Podemos calcularlo muy fácilmente. Y también tiene varias maneras, pero yo voy a explicar una sencilla. Acá está x, y acá está el primer triángulo que está casi completo y que podemos completar. Por un momento, olvidémonos de esto. No existe. Por un momento. Y entonces tenemos un 85, tenemos un 45, podríamos calcular cuánto vale este ángulo. Nos va a servir, por supuesto que nos va a servir. Entonces lo marco de verde. ¿Cuánto vale ese ángulo? Vamos a llamar a este ángulo y. No lo hicimos en el anterior porque lo sacamos simplemente al ojo, pero a este sí vamos a ponerle y. Ahí está. Entonces, primera propiedad fundamental. La suma de los tres internos tiene que ser 180 grados. Así que y sumado con 85 y sumado con 45 tiene que ser igual a 180 grados. Ahí está la primera ecuación. Bueno, por términos semejantes, 85 con 45 nos tendría que dar 130 grados. B más 130 grados es igual a 180. Este 130 pasa al otro lado a restar. Creo que ya hicimos ese cálculo. Creo que sale 50. Entonces el valor de y tendría que ser 50 grados. Primera ecuación, ¿no? Si queremos hacerlo a mínimo detalle, tendría que ser así. Aunque podríamos decir al ojo, ¿no? 85 más 45, ¿cuánto falta para 180?
pero ahí lo tenemos escrito a mínimo detalle. Mientras más detalle tenga tu resolución, mejor. Entonces, acá colocamos 50 grados. Ya tenemos su valor. Y esta ecuación queda un poquito más pequeña por aquí. ¿Listo? Ahora sí pensamos en lo que falta. Si nosotros nos fijamos en este vértice C, vamos a observar algo interesante. Acá se ha formado o se forma un ángulo llano, una media vuelta. La media vuelta tiene que valer 180 grados. Y acá en el medio hay un cuadradito, hay un ángulo de 90 grados, o sea, este pedacito vale 90 grados. Entonces observen esto, tenemos un 50, tenemos un 90, ¿cuánto tiene que valer este pedacito de acá? ¿Cuánto tiene que valer el ángulo que está por este lado? Este que acabo de dibujar y marcar de este tono medio moradito. A ver, ahí. Este tono mejor. ¿Cuánto tiene que valer ese ángulo moradito? Tenemos un ángulo de 50, un ángulo de 90, para 180 sería 40. Si no me equivoco, tendría que ser 40. 9, 10, 11, 12, 13, 14, más 4, 18. Entonces, este ángulo tiene que valer 40 grados. Ya lo tenemos. Podríamos escribir la ecuación en la parte baja, ¿no? 50 más 40 más z es igual a 180. Tendríamos otra ecuación en la cual es igual a 180. Pero acá lo dejamos simplemente con la observación. Y así estamos avanzando de izquierda a derecha. Ahora bien, observemos esta figura. Segunda propiedad de las que vimos. La suma de dos ángulos internos da como resultado un ángulo externo. Claro, esa propiedad la vimos por acá. La suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo, que no sea adyacente, que esté al otro lado de los dos. Y acá se cumple esa propiedad, porque la X es un ángulo externo que no es adyacente ni con el 40 ni con el 80. Así que es tan sencillo como decir lo siguiente. 40 grados más 80 grados es igual a X. Y ya está. 40 más 80 es igual a X. Entonces, X tiene que valer 120 grados. Acá hemos aplicado la primera propiedad en la primera figura, luego ángulo llano, luego segunda propiedad en esta segunda figura. Y así llegamos rápidamente a la conclusión de que X es igual a 120 grados. Ejercicio número 7. Número 8. Tenemos esta figurita. Véanla bien. Tenemos un 2X, un 20, un 100 y una X por allá por el vértice C, o sea, por este lado. Pero directamente no hay alguna propiedad que podamos aplicar. Directamente no. Pero sí tenemos esta línea que está entrecortada, ¿no? No llega hasta el otro lado de la figura. ¿Qué vamos a hacer con esa línea? Vamos a prolongarla. Vamos a extenderla. Vamos a decir lo siguiente. O vamos a hacer lo siguiente. Esta línea que está acá, la voy a colocar ahí. Ahí queda. Voy a pintarla de otro color para que se note además que ahí no venía. Ahora bien, ya extendí la línea. ¿Pero para qué la extendí? Para decir lo siguiente. ¿Cuánto valdrá este ángulo que está acá? Este ángulo. Si observamos con atención, veremos que este ángulo es un ángulo externo de este triángulo que está acá. Este ángulo que marqué de rojo es un ángulo externo porque está fuera de este triángulo que está aquí. Podría ponerle una letra, ¿no? Acá podría ponerle de repente la letra M. Perdón. Ahí, M. Mayúscula de preferencia. Entonces podemos decir que el ángulo externo que he dibujado aquí es un ángulo externo del triángulo ADM. El triángulo ADM. Y tú sabes, por segunda propiedad, por esta propiedad, que la suma de dos ángulos internos da como respuesta un externo. O sea que si yo sumo 2x más 20, la suma de 2x más 20 me tiene que dar este ángulo externo. Pero yo no sé cuánto vale x. Pero yo sé que este ángulo externo es 2x más 20. Entonces lo voy a poner tal cual.
Acá simplemente le voy a escribir 2x más 20 grados. Porque este ángulo externo es esa suma que corresponde a la respuesta de 2x más 20. Y ya está. Ahora voy a ignorar por un momento todo esto. Toda esta parte la ignoramos, no le hacemos caso. Y nos hemos quedado con un triángulo MCB y tenemos los tres ángulos internos. Entonces expresamos una ecuación porque la suma de los tres internos es siempre 180 grados. El primer ángulo vale 2x más 20. A eso le vamos a sumar el segundo ángulo que vale x, que es la x que está acá arriba. A eso le vamos a sumar el ángulo de la parte baja, que es un 100, y la suma de todo eso tiene que ser 180 grados. Ya no ignoro eso, no simplemente no le hacemos caso. Pero ahí está la ecuación. Términos semejantes. 2x con x son semejantes, y el más 20 con el más 100 son semejantes. Acá me faltó pintar este más, que es de la x. 2x más x será 3x. Así que aquí colocamos 3x. Y 20 más 100 tendría que ser 120. Así que tenemos que 3x más 120 es igual a 180. Este 120 positivo se va al otro lado y se vuelve negativo. Así que 3x será 180 menos 120. Por lo tanto, 876 tendría que ser 60 grados. Luego, el 3 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Así que x tendría que ser 20 grados. X es igual a 20 grados. Y así es como llegamos a la conclusión. En esta figura hemos tenido que prolongar un poco una de esas líneas para poder hacer cálculos en base a triángulos. Ejercicio número 8, x es igual a 20 grados. Número 9. Y acercándonos ya al final de este temita de los triángulos, tenemos una figura parecida a la anterior, muy parecida a la anterior. Una posición diferente, tal vez por ahí alguna interpretación distinta. Esta línea que está entrecortada, vamos a tener que hacerla llegar hasta el otro lado. Entonces la extiendo. Más o menos así, aunque no está exacto, sería ahí. Voy a marcarla y voy a colocarle otro color para que se note además que no venía así. Nos pide calcular x. X está acá en la parte superior, en el vértice B. Para calcular x tendría que saber cuánto vale este ángulo. Para saber cuánto vale este ángulo necesito otras cosas. Veamos. Tenemos un 130 externo, pero acá se forma un ángulo llano. Si marco el vértice, nosotros ya sabemos que un ángulo llano vale 180 grados. Entonces, todo esto es un ángulo llano. Si todo eso es un ángulo llano, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? El que está aquí afuera vale 130. 130 para 180 sería 50 grados. Este ángulo entonces vale 50 grados. Vamos a marcarlo. Entonces observen el triángulo AD, y acá no hay vértice, pero vamos a ponerle vértice, vamos a llamarlo M. Entonces fíjense en el triángulo ADM. Tenemos 50, tenemos 40 y falta calcular este ángulo. Este sí lo calculamos bonito con su formulita y todo, ¿no? A este vamos a llamarlo Z. Esta, Z. Entonces, en ese triángulo ADM, la suma de los tres internos tiene que ser 180. Así que 50 más 40 más Z tiene que ser igual a 180 grados. 50 más 40 es 90. Me parece que si son ágiles al ojo ya saben cuánto vale Z. Z tendría que ser igual a 180 menos 90 grados. Por lo tanto, Z tendría que ser igual a 90 grados. Z vale 90 grados. ¿Listo? Si desean pueden ponerle un cuadradito. O si desean simplemente le ponen 90 grados. Ahí está. Si este ángulo vale 90 grados y acá tenemos un vértice marcado y nosotros sabemos que todo esto vale 180, por obviedad el ángulo que está al otro lado también va a valer 90 grados. Y entonces ya tenemos lo que necesitamos.
En el triángulo MCB ya podemos calcular X. La suma de los tres también tendrá que ser 180 grados. Entonces, 90 grados sumado con 30 grados sumado con X es igual a 180. Este 90 más este 30 más esta X. No importa el orden, ¿no? 90 más X más 30 o 90 más 30 más X. No va a cambiar porque es puro suma. Lo he puesto así para que estos dos estén agrupados y estén juntos. 90 más 30, 120 grados. 120 grados más X es igual a 180. Este 120, que es positivo, pasa al otro lado y se vuelve negativo. Por lo tanto, X tendrá que ser igual, si no me equivoco y el cálculo no me falla, a 60 grados. X es igual a 60 grados. Y ya está. Ya tenemos su valor. Igual que en la anterior, tuvimos que prolongar una línea y hacer observaciones referentes al ángulo llano. Por ahí, primera propiedad de los triángulos. Ejercicio número 9, entonces, sale 60 grados. Última, número 10. Acá tenemos dos triángulos. Nos pide calcular X más Y, la suma de X con Y. Para calcular X nos vamos a fijar en el triángulo ABC y para calcular Y nos vamos a fijar en el triángulo PQR. Así que por un momento vamos a ignorar toda esta parte. Por un momento eso que marqué no existe, solo nos fijamos en esto. Y es muy sencillo. Tenemos dos ángulos internos y un ángulo externo. Sabemos que la suma de dos internos da un externo que no sea adyacente. Entonces es tan fácil como decir que 35 grados más 40 grados es igual a X. Propiedad 2 de los triángulos, según la lista que tenemos acá, ¿no? En esta parte superior teníamos que la propiedad 2 nos dice que la suma de dos ángulos internos da como respuesta un externo. Entonces, X tendría que ser 35 más 40, X vale 75. Ya tenemos su valor, así de rápido. X vale 75 grados. Primer número que ya tenemos hallado. Ahora para calcular Y nos olvidamos por un momento de ese triángulo que ya hemos resuelto. Es decir, nos olvidamos de esta parte. Tenemos entonces el triángulo PQR, tenemos Y, tenemos 70 y tenemos 130. Tenemos dos ángulos internos y un ángulo externo. Entonces vamos a decir lo mismo. Vamos a decir que 70 grados sumado con Y te tiene que dar 130 grados. Ecuación. Manipulamos la ecuación. El 70 positivo pasa al otro lado y se vuelve negativo. Por lo tanto, Y tiene que ser 130 menos 70. Y es 130 menos 70. Eso tendría que ser 60. Y vale 60 grados. Ya tenemos el valor de X y ya tenemos el valor de Y. El ejercicio nos pide X más Y, es decir, la suma de ambos valores que hemos encontrado. Nosotros sabemos que X vale 75 y que Y vale 60. Así que nuestra respuesta final será simplemente la suma de los dos. 75 más 60 será 135. Esta va a ser nuestra respuesta final. No hay nada imposible, no es complicado. De hecho, es muy sencillo. Tenemos que conocer las tres propiedades fundamentales de memoria. Hasta ahorita no nos han pedido las tres auxiliares. En otro video que grabe vamos a utilizar puras auxiliares. Por ahora solamente nos hemos fijado en las propiedades fundamentales. Y así como jugando, ya hay 10 ejercicios resueltos. Ahí está el mapa de todo lo que hemos resuelto. Espero que se haya podido entender. Muchísimas gracias. Muy buenos días.